Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile y que comenzamos con una exclusiva que tenemos para ustedes. Hasta el momento, en lo que va de octubre, valor cuota 17 de este mes, los fondos D y E de los multifondos que administran las AFP están rentando positivo. Esto es importante porque septiembre fue muy malo para todos los multifondos que administran. Si bien los fondos más riesgosos siguen cayendo, el hecho de que los más conservadores D y E estén subiendo refleja el cambio que hay respecto a la renta fija en nuestro país. De hecho, la apuesta por la mayor rentabilidad de la renta fija local es lo que hace subir a estos dos fondos. El momento yo me quedo en el C. Le quedan poco más de 3 años para jubilar. Hace un tiempo se cambió del fondo E al C y aunque se mantiene firme en este último, podría hacer cambios cuando esté mucho más próximo a pensionarse. Es que todavía no lo sé y yo estoy mirando siempre, pero hoy día está crítico, están todos los fondos críticos. Es que en septiembre todos los fondos cayeron bastante, pero ahora en octubre, al menos hasta el lunes 17, los segmentos más conservadores tuvieron una leve alza. Tanto el D como el E, que dependen mayoritariamente de lo que pasa en el mercado local, tuvieron una rentabilidad positiva de menos de un 1%. Poco, pero algo, es algo. El crecimiento que experimentaron los fondos más conservadores en estas últimas semanas es una muy buena noticia para quienes están pensionados en retiro programado o que están en trámite de pensión o muy cerca de tomar la decisión de pensionarse, porque estas personas son los principales beneficiados por las alzas en la rentabilidad de estos fondos. Al otro lado de la moneda, también en la primera quincena de octubre, los fondos más riesgosos continúan con rentabilidades negativas. El A con menos 1,68%, el B con menos 1,31% y el C con menos de un 1%. En realidad siempre hay que yo creo que en esto hay que mantener un poquito la calma porque lamentablemente en este sistema es así, tan fluctuante. Yo lo voy revisando más o menos mensualmente y he ido, digamos, viendo que la disminución es constante. Lamentablemente podemos saber que la economía está demasiado inestable, así que aunque le vendan de que hay fondos en inversión en distintos países, no se está recibiendo utilidad. Sabemos que hay una crisis económica mundial, así que no. Y aunque el aumento en la valoración de los fondos más conservadores parece ser un respiro, lo cierto es que en el acumulado del año todos los segmentos tienen rentabilidades negativas. El A es el que suma la mayor caída con casi 19%, le siguen el B y el C por sobre 10% de descenso y más atrás están el D y el E. Este último, pese a su leve alza en la primera quincena de octubre, tampoco tiene buenas noticias en lo que va de 2022. La verdad es que en el acumulado del año acumula igualmente un resultado negativo del menos 0,16%, luego de haber tenido 8 primeros meses muy buenos, de enero a agosto, y sin embargo el mes de septiembre, el que acaba de cerrar, fue un muy mal mes, con una caída de casi el 4% en el caso del fondo E. Ahora, al analizar los últimos 12 meses, los fondos más riesgosos son los que tienen rentabilidades negativas. El mayor sigue siendo el que acumula el segmento A, le siguen el B y el C con baja de 8,67%. En tanto, el panorama en el D y el E son distintos, sobre todo en este último que registra una rentabilidad de más de 9%. Lo que se puede esperar de aquí a fin de año es que se mantenga la tendencia, que los fondos A al C quizás tengan puedan tener quizás una leve alza, pero en el acumulado va a seguir siendo una pérdida para los fondos, y el D y el E también se mantendrían relativamente estables dentro de esta rentabilidad que, como te digo, no es significativamente alta. Es que el panorama local y mundial aún está repleto de incertidumbres. El fin del alza en las tasas de interés en nuestro país explican el leve aumento de los fondos más conservadores, pero en el escenario mundial priman la inestabilidad del dólar y la guerra en Ucrania, complicando a los segmentos más riesgosos. La idea, digamos, de todo lo que son los fondos de la AFP son rentabilidades a largo plazo. Eso nunca hay que olvidarlo. Por lo tanto, cuando están estos escenarios muy particulares con rentabilidades negativas, no conviene cambiarse. Por lo tanto, aquí hay que tener paciencia, hay que esperar. Paciencia piden los expertos, aseguran que los fondos más riesgosos ya tendrán su momento, que hay que esperar señales de estabilización del mercado mundial y en nuestro país, mientras que lo que suceda en los segmentos D y E finalmente se sabrá las próximas semanas cuando exista un consolidado de octubre completo.
La misma explicación que dan los expertos de por qué los fondos D y E están rentando positivo en octubre es y se aplica para también ir pasando desde los muy populares en los últimos meses depósitos a plazo por la alta rentabilidad que tenían a eventualmente empezar a apostar por los fondos mutuos que invierten en renta fija local. Recordemos lo que analizamos en Agenda Económica este miércoles. Y a la tasa de política monetaria, cuando la empiece a recortar, deberían empezar a caer también las tasas de rentabilidad de los depósitos a plazo. Todavía quedan un par de meses, el Banco Central fue claro en decir que la tasa probablemente se iba a mantener durante un par de meses más hasta que la inflación efectivamente empiece a descender. Entonces probablemente nos quedan un par de meses más, probablemente lo que queda de este año, principios del próximo, cuando caen las tasas de los instrumentos de deuda, se generan ganancias de capital. Entonces, en este escenario de recortes de tasas, por un lado los depósitos a plazo se van a empezar a ver menos atractivos, pero los fondos mutuos de renta fija local van a empezar a tener ganancias de capital que de hecho ya las empezamos a ver desde la semana pasada. Entonces yo creo que todavía las perspectivas para la renta fija local siguen siendo súper positivas. Pasamos ahora a la noticia política, económica y también internacional del día, que es la renuncia de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, después de apenas 45 días en el cargo. Y la razón es una sola, el muy mal plan económico que anunció, que entre otras cosas apostó por una fuerte rebaja de impuestos a los sectores más acaudalados de ese país, tanto personales como también a empresas, y que no tenía un plan de financiamiento de fondo, porque se iban a dejar de recibir ingresos, y la única solución era emitir más deuda. Eso sumió en una fuerte inestabilidad y volatilidad al mercado financiero, y por más que la primera ministra intentó echar pie atrás, eso no bastó para que finalmente renunciara al cargo, y ahora nuevamente el Reino Unido tendrá otro u otra primer ministro. Firstly, I will get Britain working again. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform. Era su primer día como primera ministra británica y ya tenía claro cuál sería el puntapié inicial de su flamante nuevo gobierno. La intención de Liz Truss era buena. Reduciré los impuestos para recompensar el trabajo arduo e impulsar el crecimiento y la inversión impulsados por las empresas. Impulsaré la reforma en mi misión de lograr que el Reino Unido funcione, se construya y crezca. Pero lo que no sabía la recién investida Premier era que ese riesgoso plan sería el comienzo de una cadena de estrepitosos eventos que la llevarían a su inevitable dimisión. El pasado 6 de septiembre y 2 días antes de su muerte, la reina le encomendaba a Truss formar gobierno. Desde un inicio, la conservadora de 47 años sabía que no tendría la tradicional luna de miel con la que varios mandatarios comienzan su gestión. Recibió el poder con una desaceleración en la economía británica, una inflación récord y altos costos en las cuentas de energía. Con esos problemas en mente, el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, se trasladó hasta la Cámara de los Comunes para anunciar su plan económico, un recorte fiscal de 45.000 millones de libras, lo equivalente a 50.000 millones de dólares. Inglaterra está empeorando, para ser honesta. Es un movimiento estúpido, un movimiento tonto, obviamente. Se podría argumentar que es una buena estrategia porque atraerá a ciertas empresas para que vengan y establezcan establecimientos en Londres, pero por otro lado va a reducir el total del dinero que se puede asignar a los beneficios sociales. Well, it's predictable. I mean, I wasn't the only one that thought it was a mistake. Incluso desde el extranjero llegaron las críticas, no solo de Estados Unidos, sino también desde el Fondo Monetario Internacional. Y es que la pregunta era cómo se iba a financiar este osado plan. La respuesta de los mercados fue dura e inmediata. La libra esterlina se devaluó a niveles históricos y al gobierno no le quedó otra alternativa que dar pie atrás a la fracasada propuesta. En ese momento ya se escuchaban algunas voces que pedían la dimisión de Truss. Incluso al rey Carlos III parecía incomodarle su presencia. Your Majesty, lovely to see you again. Oh, it's a great pleasure. Anyway, no,
2 días después de ese episodio, se vio obligada a pedirle la renuncia a su ministro de Finanzas y hombre de confianza. Y esta semana fue la ministra del Interior la que dio un paso al costado. En su carta de dimisión presentada este miércoles, Suella Braverman hizo un guiño atrás, afirmando que el acto de gobernar implicaba asumir la responsabilidad de sus errores. Señor presidente, soy una luchadora, no una desertora. He actuado en interés de la nación para garantizar la estabilidad económica. Con estas palabras, un día antes de su renuncia, Liz Truss seguía defendiendo su permanencia en el cargo ante un parlamento que la abucheó en todo momento. Pero su destino parecía escrito. La salida de la conservadora hunde nuevamente al Reino Unido en la incertidumbre, con una clase política cada vez más desprestigiada. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso estaremos hablando con la presidenta de los centros comerciales de nuestro país, entre otros temas de la seguridad en los malls, después de todo lo que hemos visto en los últimos días. Ya volvemos. Comunidad Activa, así se llama el conjunto de 25 compromisos que los malls en nuestro país se comprometieron a realizar de acá a 2030 en diversas áreas: medio ambiente, comunidad, economía local, laboral y también seguridad. Un tema que los centros comerciales ha tomado bastante fuerza en el último tiempo, junto a otros también que hemos visto, que es la baja en el consumo y por supuesto la inflación. De todo hablamos con la presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Katia Tusich, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Katia. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Comunidad Activa, entonces, de aquí a 8 años, la idea es que los centros comerciales y malls en nuestro país sean lugares mucho más inclusivos en todos los aspectos que esa palabra tiene. Así es, y mucho más que solo inclusivos, lugares sostenibles ambientalmente, seguros, donde hay inclusión para los trabajadores, donde la diversidad de nuestros visitantes se refleja también en los compromisos que tomamos y en las actividades que realizamos. De esta manera, como tú decías al principio, nosotros durante los últimos días logramos un compromiso donde el 100% de nuestros asociados suscribieron un acuerdo, un compromiso voluntario para hacerse cargo de estos valores que las comunidades ven en nosotros y de esa manera comprometernos a seguir reforzándolos y a trabajarlos más en profundidad en los ámbitos, como tú decías, de seguridad, medio ambiente, comunidades, trabajo y economía local. Uno espera medidas que se están aplicando también en otros lugares, como por ejemplo más reciclaje, menor gasto de agua, consumo de energía más eficiente, también incorporar a la gente que vive alrededor de los malls para que tengan también ellos también vean las externalidades positivas que pueden tener también el que hayan estos centros comerciales en la comunidad donde ellos viven. Efectivamente, esas propuestas y muchas más fueron las que salieron de un trabajo participativo, donde más de 2.800 personas entrevistadas personalmente, online, por distintos medios, nos dijeron cuáles eran estos planes, programas, actividades que teníamos que seguir desarrollando, incluso reforzar, porque era lo que ellos más valoran de su ida al centro comercial, ya sea en familia o para abastecerse de bienes y cada vez también más servicios. Y fue así como construimos esta hoja de ruta de 25 compromisos al 2030, donde uno de los valores es que voluntariamente el 100% de nuestros asociados lo suscribieron y de esa manera hay pocos gremios que puedan decir que voluntariamente sus asociados comprometen ir más allá de la norma o ir más allá de lo que se esperan regulatoriamente de ellos y toman estas medidas que son pro comunidad, pro medio ambiente y de esa manera en conjunto vamos compartiendo mejores prácticas y viendo la manera de ir avanzando en fortalecernos como sector y fortalecer cada vez más nuestra oferta de valor hacia las personas. ¿Y por qué para 2030? Porque al menos las medidas que yo pude revisar, uno piensa que puede ser de más rápida adopción, pensando que 8 años igual es un tiempo bastante largo como para pedir estas medidas. Claro, porque hay que entender la realidad de los centros comerciales en Chile, de Arica a Magallanes, en tamaños,
hay mucha diversidad en el portfolio que ofrecen de bienes, de servicios, el mix, la vocación regional que puede tener un centro comercial con una oferta específica para su población, para sus habitantes respecto de otro que está en una gran ciudad, por ejemplo. Son muy variados, muy diversos, y entre nosotros hay algunos que son grandes, que van más avanzados, pero la gracia de esto también es que esto va a ayudar a que todos los centros comerciales, independiente de su tamaño, de su ubicación geográfica y de su vocación hacia su público, vayan de alguna manera subiéndose a este carro, avanzando en la medida de sus posibilidades, y hay compromisos que son de largo plazo. O sea, educar, por ejemplo, en materia de sostenibilidad no es un compromiso que uno hace un check y está listo en una acción, es un compromiso de largo plazo con las comunidades, que vayan también apreciando y subiéndose al carro con nosotros a este tipo de medidas que estamos adoptando en beneficio de todos nuestros visitantes, de los trabajadores y de los propios operadores también de los centros comerciales. Bueno, para lograr todo esto, lo primero, y seguramente muchas personas están pensando lo mismo, es que sean lugares seguros. Y vimos lo que pasó el fin de semana en el Mall Plaza El Trébol de Concepción y también en el centro comercial en la Laguna de Piedra Roja en Chicureo. ¿Están preocupados en los centros comerciales porque esos dos ejemplos quizás puedan repetirse más adelante en otros lugares del país? Mira, yo creo, Nicolás, que lamentablemente lo que ocurrió en estas instancias que tú mencionas es una realidad país. Los centros comerciales como lugares privados pero de uso público no están ajenos a lo que está pasando en gran parte de las ciudades de nuestro territorio. Y en ese sentido, a pesar de toda la inversión que hemos hecho en infraestructura, en más guardias, en tecnología, hay un factor de realidad nacional que supera cualquier tipo de medida que uno pueda enfrentar, y por eso es tan importante que este problema país lo tratemos en conjunto, colaborando privada, público, en una relación público-privada, con las autoridades, como la mesa que tenemos instalada nosotros con el Ministerio del Interior, donde participa la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, y de esa manera ir viendo en conjunto qué medidas podemos activar en materia de gestión, de mejor coordinación, para poder ayudar como privados también a este problema nacional donde solos no podemos. O sea, no importa cuánta más seguridad pongamos, cuántos guardias más tengamos, si no hay una coordinación con las autoridades y con las fuerzas policiales, que son las encargadas de mantener la seguridad, no vamos a ser efectivos y por tanto esta coordinación, esta colaboración es clave. Sí, cuando dice que solos no pueden, me acordé inmediatamente que en el fútbol dicen lo mismo los clubes, que solos no pueden. Entonces quisiera preguntarle, actualmente en los centros comerciales, si hay robos violentos, si vienen delincuentes con pistolas, armas de fuego, ¿ahí la seguridad de los malls simplemente no va a poder hacerle frente? Es que lo que pasa es que nadie quiere verse expuesto a una situación donde haya intercambio de armas de fuego, uso de armas de fuego al interior de un recinto, sobre todo si son recintos cerrados. Obviamente nuestros guardias de seguridad, con todas las medidas que ellos pueden tener y elementos de protección, se quedan cortos si es que no hay además un apoyo policial y una coordinación con inteligencia, con también lo que es la persecución del delito, de manera que esta ruta criminal que va desde el ingreso a un lugar, el robo, el uso de armas, la salida, el escape y la persecución penal al final de la cadena esté toda coordinada y haya una buena gestión al respecto. Yo considero que, obviamente, una persona que entra a un centro comercial, o más bien un grupo de personas que entran a un lugar, y más allá de un centro comercial, a un estadio, a un club nocturno, a una plaza, a un colegio, donde sea, usando armas de fuego, en grupo, en lugares donde además hay menores de edad y familias que están yendo a entretenerse de manera sana y sin esperar que ocurran este tipo de situaciones, ese tipo de delincuentes debiera tener penas agravadas respecto a lo que es un delincuente en solitario que comete un robo en un lugar deshabitado en la noche oscura y por su cuenta, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay que tomar medidas también desde el punto de vista legislativo. Sí, y lo mismo, porque dentro de esta comunidad activa que yo les mencionaba en seguridad, ustedes hablan de reforzar las alianzas con las policías, capacitar más a los guardias y también utilizar técnicas de reconocimiento facial. Pero quisiera preguntarle, porque también la gente de los estadios dijo, necesitamos a los policías de vuelta dentro de los estadios. En las galerías,
¿ustedes también solicitarían que Carabineros esté dentro de los malls? Bueno, efectivamente Carabineros hace rondas adentro de los centros comerciales y sobre todo en lo que es el perímetro, el entorno del centro comercial. El trabajo coordinado con Carabineros ha permitido desarticular muchos casos, y estos que llegan a los medios o que finalmente se concretan son una cantidad quizá menor respecto de la cantidad que se desbaratan bandas o que se evita que estos delincuentes ingresen a cualquier lugar habitado. Esto no es particular de los centros comerciales, en esto hay muchos que sufren de lo mismo, sobre todo cuando en el país las cifras de delincuencia han ido incrementándose y es cada vez más frecuente ver de este tipo de situaciones. Pero yo diría que aquí es el trabajo conjunto, ¿no? De guardias privados de parte de las empresas, pero también de las rondas de Carabineros y la coordinación, sobre todo, por ejemplo, en el ingreso de vehículos, los lectores de placas patentes de vehículos robados. Hay muchas medidas que uno puede tomar. Y dicho lo anterior, también hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley sobre guardias de seguridad privada que está en el Congreso, entiendo que en el Senado, desde el 2007, y que facilitaría también la obtención de más cantidad de guardias privados para muchas industrias que hoy día los están necesitando más que nunca. Si se acelerara, por ejemplo, ese proyecto, ahí habría una medida concreta que se podría impulsar para tener también mayores recursos, porque los guardias hoy día, por ejemplo, es un recurso muy escaso, cuesta encontrarlos, hay alta rotación y, por tanto, si tenemos que de alguna forma trabajar en conjunto los privados con los públicos, el gobierno, necesitamos que se tomen medidas concretas como la aceleración de este proyecto de ley de guardias privados o el establecimiento de agravantes a delitos que se cometan en lugares de alta afluencia de público, donde se usen armas de fuego y donde hayan además presencia de menores de edad y niños y familias. Katia, otro tema que también marcó los centros comerciales esta semana fue un nuevo suicidio en el Costanera Center, que incluso la persona que se suicidó también dejó a otra gravemente herida. Quiero preguntarle, ¿usted cree que Costanera Center debiera tomar medidas para que en los pisos superiores evitar que esto suceda nuevamente? Quizás subir los vidrios para que sea más difícil que las personas lo hagan. O no sé, estoy pensando que haya quizás guardias que estén atentos a cualquier persona quizás sospechosa de que intente quitarse la vida. ¿Usted cree que hay responsabilidad y que puede hacer algo en Costanera Center? Porque la Seremi de Salud Metropolitana inició un sumario al respecto. Nicolás, primero que todo decir que esto es de una tristeza enorme, que una persona se quite la vida, da cuenta de un problema de salud mental que estamos teniendo en Chile, que se ha agravado con la pandemia y que cobra más de 1.800 vidas al año. Es una cifra enorme y da cuenta de un problema de salud pública que requiere nuevamente aquí la colaboración de todos. A nosotros nos consta que el operador ha tomado medidas para prevenir este tipo de situaciones, ha puesto barreras, infraestructura, medidas con los guardias para educarlos, para identificar este tipo de situaciones y evitarlas, cosa que en muchos casos ha sido exitoso, pero claro, pasan estas situaciones lamentables y la verdad es que ojalá no ocurrieran, pero también es reflejo de que somos un espacio de la ciudad donde nos ocurren las mismas cosas que ocurren en muchas otras partes, ¿no? En el metro de Santiago, en el Morro de Arica, hay lugares que son emblemáticos y que por tanto a veces sufren de este tipo de tragedias, pero nos consta el esfuerzo que ha hecho el operador en este sentido y la sensibilidad que tienen respecto de este punto que tú mencionas. Katia, pasemos al último tema de nuestra entrevista porque hemos visto cómo los índices de consumo en nuestro país, especialmente los presenciales, vienen cayendo hace meses e incluso la Cámara de Comercio de Santiago proyectó que hasta las ventas online, de las cuales también participan los malls, porque mucha gente compra online y va a retirar a los malls, va a caer 8% este año. Quiero preguntarles, ¿ustedes ya se están preparando para una caída más fuerte todavía del consumo? Especialmente pienso en locatarios de los malls que puedan verse muy afectados y que quizás tengan que llegar a acuerdos preventivos con los mismos operadores en caso de que las ventas estén muy mal. Mira, bueno,
Nuevamente, es un tema país. El consumo en el comercio es uno de los indicadores y reflejo de una realidad nacional mayor, donde se ve que hay aumento de la cifra de desempleo, alta inflación, que se espera que llegue al 13% hacia fines de año, y por supuesto con la menor liquidez que dejaron los fondos y los bonos producto de la pandemia, hoy el bolsillo está más apretado y probablemente vamos a ver que hacia fines de año va a caer el consumo incluso algunos puntos más. Yo creo que hoy día también el comercio ha mostrado su resiliencia. Yo creo que hay manifestaciones concretas de que lo que muchas veces no se compra físicamente se está comprando online. Hay categorías distintas de productos que sufren más que otras en pandemia, pero los centros comerciales de alguna manera hace ya años que vienen preparándose para esta omnicanalidad, que es que el consumidor pueda ingresar por distintas vías al comercio, online, física, vitrinear y después comprar en línea o viceversa. Y también el mix que cada centro comercial ha ido armando entre tiendas, servicios, educación, ha ido favoreciendo que donde algunas ventas puedan caerse, otras puedan sostenerla. Lo vimos mucho a raíz de la pandemia. Los centros comerciales nunca dejaron de tener una alta afluencia de público que buscaba bienes y servicios, quizás por periodos más cortos de tiempo, pero finalmente hoy día los centros comerciales son lugares de abastecimiento cercanos a la población, donde las comunidades valoran enormemente, como lo reflejaron estos 25 compromisos, su presencia y donde hay una múltiple oferta de bienes y servicios a disposición. Pero usted llamaría a que los locatarios con los operadores tuvieran compensaciones preventivas, porque vimos durante la pandemia los problemas que hubo entre los arrendatarios y los operadores, porque obviamente no podían pagar si no tenían ventas. ¿Usted llamaría a que hicieran ese trabajo previo eventualmente? Yo creo que paso a paso. Yo creo que además, como asociación gremial, no puedo hacer un llamado conjunto a que todos tomen una misma medida que tiene un impacto comercial. Eso sería libre competencia, y en ese sentido hay que cuidarse mucho como asociaciones gremiales de hacer llamados colectivos a generar grandes acuerdos comerciales o estratégicos que impacten en el negocio. Yo lo que mismo llamado que se hizo en su oportunidad y que hicieron los centros comerciales públicamente fue ir estudiando las consideraciones particulares de cada centro comercial, de función de su ubicación, de la región donde se encuentran, del mix de bienes y servicios que tienen, para caso a caso ir abordando y apoyando a aquellos locatarios que efectivamente tengan dificultades. No es así con todos los locatarios, no es así con todos los centros comerciales, no es así con todas las regiones, y por tanto yo creo que aquí el caso a caso y la relación uno a uno que tiene un locatario con su operador es lo más importante. Trabajarla en conjunto, cuidarla y tener una relación así de largo plazo en pos de atender a los visitantes con este mix de servicios y de bienes que hay que ir manteniendo vigente de acuerdo a las necesidades de cada consumidor. Katia Trusic, presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.